bien, qué alegría, mis hermanos. Muy bien, damos una bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, tanto de aquí de la ciudad de Santo Domingo, mis hermanos, tanto de las otras ciudades como de Santa Lucía, Daule, también, oh Dios, de Salitre, la familia Cano, Almeida. También saludamos a nuestros hermanos. Saludamos también a nuestros hermanos fuera de Ecuador, allá en Perú, Fuerte Pregón. También, mis hermanos, un saludo muy especial a nuestros hermanos en Colombia, allá en México, Pastor Nelson Villarreal, hermano Arturo Villarreal, que se unen también con nosotros. Gracias, mis hermanos. En Estados Unidos también se unen. En Puerto Rico también tenemos algunos hermanos que nos escuchan estos mensajes. Y en el Asia, ayer me mandaban un mensaje que en todo lo que es Japón y aquellas islas están escuchando estos mensajes. Gracias, mis hermanos. Bueno, todos los días serán 7 de la noche, hora de Ecuador, o 7 de la tarde en algunos lados allí. Pero, mis hermanos, estamos muy contentos. También un saludo a Estados Unidos, allá en Houston. Ya están nuestros hermanos también que nos ven allá. Nuestra hermana Aida y el hermano Pedro también. Vamos a dar comienzo, mis hermanos, a esta noche. Vamos a cantar, mis hermanos, vamos a cantar un himno, mis hermanos. Ya. El himno 172, Promesa Dulce. Dulce yo vendré, Dios es
queridos hermanos, hemos cantado promesa dulce. Señor Jesús nos ha dado una gran promesa a cada uno de nosotros, que cuando veamos estas cosas, nuestra redención está cerca. Mis hermanos, tenemos algunos pedidos de oración, estamos orando por aquellos hermanos y hermanas que su salud ya se están recuperando, mis hermanos. De eso nos alegra, por eso la honra y la gloria solo sea para el Señor, mis hermanos, y algunos que nos han dado sus nombres, también estamos, mis hermanos, orando. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Querido Dios y Señor, en esta noche, para usted sea la honra y la gloria, y que hoy su palabra pueda, oh Dios, instruirnos, enseñarnos, advertirnos y prepararnos para el gran día que está por venir, Señor. Acompáñanos. Todo esto se lo pedimos porque confiamos en el nombre y por Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ahora sí estamos listos ya para estudiar los eventos en los cuales nosotros estamos. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 2. Y vamos a leer solo el versículo 1 y el versículo número 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 y 2. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora el apóstol Pablo dice, os rogamos, hermanos, o sea, nos va a dar una advertencia, un consejo. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Bueno, voy a leer hasta el 3. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. ¿Y qué es manifestarse? Se dé a conocer, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis hermanos, estas 2 últimas semanas hemos escuchado, y quizá noticias por medio de los grupos de WhatsApp, hemos visto noticias y interpretaciones, posiciones, que unos nos dicen, mire, estamos aquí, en otro que ya estamos en el tiempo de angustia, otros dicen, no, ya las plagas están cayendo, ya es esto, y ¿cómo es esto así de acá? Mis hermanos, estamos cayendo en un espíritu de sensacionalismo. Estamos cayendo allí. Y también en un fanatismo. Satanás es maestro para llevar, o que nosotros nos volvamos sensacionalistas, o también que nosotros caigamos en el fanatismo. Y esto no podemos nosotros permitir que eso pase, que eso suceda. Porque dicen, mire que esto es, que se dio esto de acá, y después ya estamos en el tiempo de angustia y ya tenemos que hacer esto. Mis hermanos, yo quiero que primero los hermanos que nos están viendo ahorita
en vivo, los que nos van a ver por diferido, porque esto, mis hermanos, estamos poniendo ya en la plataforma en YouTube, para que ustedes los puedan ver estos mensajes en YouTube. Pueden entrar al canal que está con mi nombre, Heriberto Getial, y ahí ustedes van a ver algunas cosas allí, y entonces van a poder ver. Por eso, mis hermanos, que dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. O sea, en el último tiempo, para el último tiempo, Satanás va a tener maestros, situaciones que va a llevar a la persona a decir, uy, ya esto es así acá. Y eso ha sido un grave peligro y una gran trampa del enemigo. Con eso no quiero decir que debemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, aquí no pasa nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de no caer en un sensacionalismo o en un fanatismo, mis hermanos. Y yo quisiera, mientras leía un libro de Espíritu de Profecía, y en notas biográficas de Elena de White, su libro Notas Biográficas, la página 450 y 451, encontré esta cita y miren cómo dice. No hace muchos años un hermano dice que trabajaba en la ciudad de Nueva York. Publicó algunas noticias alarmantes con respecto a la destrucción de esta ciudad, de esa ciudad. Yo escribí inmediatamente a quien estaba a cargo de la obra allí, diciéndole que no era sabio publicar tales noticias, que ello haría surgir una excitación. Miren la palabra, excitación. Y hoy en día, mis hermanos, la situación que estamos viviendo ha causado excitación en ciertos predicadores, en ciertos grupos, excitación, que resultaría, dice, en un movimiento fanático. ¿Qué es un movimiento fanático? Aquel que no está dirigido por Dios, que está dirigido ¿por quién? Por Satanás. Y Satanás es maestro para hacer creer hacernos creer y poner en nuestra mente ciertas cosas, mis hermanos, y ya vamos a leer un poquito más luego, y que esto, dice, perjudicaría la causa de Dios, y el fanatismo perjudica la causa de Dios. Es suficiente presentar la verdad de la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué cosa dice? Es suficiente, ¿qué cosa? Presentar la verdad de Dios al pueblo. Siempre hemos venido diciendo que la mejor información usted la va a encontrar es acá. Y esta noche vamos a ver en qué tiempo, en qué momento nosotros nos encontramos. Y mire cómo dice, las noticias alarmantes son perjudiciales para el progreso de la obra. Por eso ustedes pueden ver ahora que en un grupo de WhatsApp dice, aquí tenemos la receta para el coronavirus. El otro grupo dice acá, y el otro viene acá, y el otro acá, y aparece una enfermera, un doctor, perdón, dando todas esas cosas. Y eso se ha llevado, mis hermanos, todo eso ha llenado de alarma. ¿Que sabe qué? Me escribían algunos en esta semana, dicen, hermano, esta ya creo que es una de las plagas. Creo que ya esta es la primera plaga. Tuve que decirle, hermano, lea el capítulo 16 y cuál es la característica de la primera plaga. Entonces, mis hermanos, dice la sierva de Dios que dice que un hermano publicaba noticias alarmantes con respecto a la destrucción de esa ciudad. Yo inmediatamente a quien estaba a cargo de la obra allí diciéndole que no era sabio publicar tales noticias, que ello haría surgir, dice,
una excitación que resultaría en un movimiento fanático. Y por eso hoy en día mucha gente tomada del fanatismo tomará ciertos tipos de decisiones llevadas por un sentimiento. Tenemos que ir, a un escrito está, y por eso el apóstol Pablo dice, no os dejéis mover. Usted, mi hermano y mi hermana, no debe dejarse mover ni por lo uno ni por lo otro. Hoy el Señor nos quiere mostrar algo. Entonces las noticias alarmantes, dice, son perjudiciales para el progreso de la obra. Ahora usted me dirá, y entonces parece que usted no está en la recta final. Claro que estamos en la recta final, por supuesto, pero nosotros debemos entender en qué tiempo estamos, mis hermanos. Solo le digo algo. No sé cuántos algún día han tomado un rifle o arma de fuego, como se dice, y han disparado. Cuando, mis hermanos, se pone, usted coge el arma, ve el blanco donde va a poner y pone el dedo en el gatillo. Pero ¿qué tiene que hacer? Levantar, mis hermanos, esto allí, tiene que levantar el gatillo para después poner allí y está listo. Hoy queremos ver, mis hermanos, en qué tiempo profético de la historia nosotros nos encontramos. ¿En qué tiempo? ¿Será que ya está el tiempo profético que esté el dedo en el gatillo? Mis hermanos, yo quisiera que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, como este es, mis hermanos, es un sermón profético, escatológico, para el tiempo del fin, pues Él nos va a dar, nos vamos nosotros a mostrar el Señor. Pero antes de que quizá de leer lo que estábamos leyendo allí, mis hermanos, yo me gustaría que vayamos, mis hermanos, vayamos nosotros a la página 132 del libro Eventos de los Últimos Días, página 132. Página 132. El último párrafo. Página 132, el último párrafo. Mire cómo dice. Está como subtítulo Argumentos usados por los abogados de la ley dominical. Mire, dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos. ¿Qué hace Satanás? Satanás pone su interpretación, no la de la Biblia, él pone su interpretación. Su interpretación sobre los eventos. Y ellos, y ahí está la palabra, y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál ellos? ¿Será las personas que andan en la calle? ¿Será, mis hermanos, aquellas jóvenes? No. Vuelvo a leerle. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. O sea, él se sienta y comienza él a poner su interpretación. Claro, manipulada, por supuesto. Tergiversada. ¿Ya? Y ellos, dice, piensan como él quiere que lo hagan. Ahora, ¿cuáles son ellos, mis hermanos? ¿Quiénes son ellos? Aquí sí ya vamos a entender un poquito. Va a ir entendiendo, mis hermanos. Ir entendiendo.
Ahora le pregunto, mi hermano o mi hermana, que usted está ahí del otro lado, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál cree que serán? ¿Las personas que no pueden salir? ¿Las personas que están en la cárcel? No. ¿Sabe cuáles son ellos? Ellos son los que son su brazo derecho, sus ayudantes. ¿Y cuáles son sus ayudantes, mis hermanos? ¿Cuáles son sus ayudantes? Apocalipsis 13. No pierdan Mateo. Quiero ir un poquito a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis capítulo 13, mis hermanos, están los dos actores principales que tomarán, mis hermanos, que serán los que en el tiempo del fin, o en el fin del tiempo, mis hermanos, ellos estén. Apocalipsis 13 está la primera bestia, está la segunda bestia. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, cuando dice, Satanás pone su interpretación, ya lo tenemos claro, sobre los eventos, y ellos piensan, o sea, ellos piensan como él quiere que lo hagan. ¿Y cuál es el primer actor? La primera bestia de Apocalipsis 13, mis hermanos, es Roma. Es Roma. Mis hermanos, Roma es el primer actor. Siempre ha estado del lado, o no ha estado del lado del dragón. Por supuesto que ha estado, mis hermanos, al lado del dragón. Entonces, él es uno de ellos. Es uno de los agentes principales. Y el otro, mis hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo número 11, la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire cómo dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Primer actor, Apocalipsis 13, la primera bestia. Segundo actor, también está, mis hermanos, allí. Ahora hay otro actor también, y ese está en Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17. Y en Apocalipsis capítulo 17, el versículo número 2, capítulo 17, versículo número 12 y versículo número 13, este es un tercer actor que la Biblia muestra que ellos lo van a hacer. Muy bien, Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo número 13, y aquí está la clave. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuáles? Todos 10 tienen ¿qué cosa? Un mismo propósito. Y dice, y entregarán, ¿qué cosa dice? Su poder. Su poder. ¿Qué más entregarán? Su autoridad, dice. Su autoridad. ¿A quién? A la bestia. Y el 14 dice, pelearán contra el cordero. Lo que se está viniendo, mis hermanos, lo que estamos viendo es
que ya casi está listo. El nuevo orden mundial ya casi, por eso se habla en diferentes lugares, diferentes mandatarios están hablando que sería bueno tener un nuevo orden mundial, que es aconsejable, que mejor que sea el nuevo orden mundial para que dirija, que sea el nuevo orden mundial. Mis hermanos, o sea, en otras palabras, la primera bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia de Apocalipsis 13 y unidos este otro grupo. Ellos, las sociedades secretas, que están todos unidos allí, ellos, mis hermanos, son lo que dice aquí en el libro de ¿qué cosa? Eventos de los últimos días. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Y ellos piensan como él quiere que lo hagan, o sea, ¿quién? La primera bestia, la segunda bestia, ¿ya? Y estos 10. O sea, en otras palabras, mis hermanos, ¿en qué momento nosotros estamos? Ha comenzado un pequeño, diríamos, tiempo de angustia. No, ya vamos a ver lo que dice Mateo. Entonces, mis hermanos, no son las plagas. Esto es, mis hermanos, es que está puesto el dedo en el gatillo y está a punto de ¿qué cosa? De disparar. Y sigo leyendo. Como él quiere que lo hagan, que las calamidades, escuchemos bien, que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Por eso le digo, hace un tiempito, creo que 1 año, 2 años, la Unión Europea reconoció como líder principal allá al del Vaticano. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo ahora los demás países? Los demás países también están en ese camino. Por eso es, mis hermanos, que para el 14 de mayo ellos se quieren reunir. ¿Pero para qué? Para hacer una unión, un pacto. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, dice, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay calamidades que llenan la tierra? Por supuesto que sí. Vamos ahora sí al libro de Mateo. Ya vimos los actores, ¿no es cierto? Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo número 24. Ahora vamos a ir nosotros en secuencia, porque aquí vamos a ver el fuerte pregón, aquí vamos a ver la gran tribulación, el gran tiempo de angustia, pero vamos a ver, mis hermanos, qué va a pasar allí. Mire cómo dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué más? Hambres y terremotos en diferentes lugares. Le hago una pregunta. ¿Ha habido ya esto? ¿Ha venido habiendo secuencialmente? Sí. En otras palabras, el coronavirus, mis hermanos, es como un riachuelo. Usted ha visto que hay un río, y por ese río, para ese río es alimentado por riachuelos, unos pequeños, otros más grandes, pero por riachuelos. Y ellos van corriendo, y van corriendo, y van corriendo, pero así, a desembocar a este río. Este río corre rápidamente para dejar las aguas en el mar.
Encontremos esto, mi hermano. Entonces, muy bien. ¿Cuáles son las secuencias de los tiempos finales y de la ley dominical? Esta pandemia del coronavirus, que no se ha, mis hermanos, no se ha visto que la gente en toda parte del mundo ande con guantes, con mascarillas o tapabocas, como dicen en sus países, y que no puedan salir. No se ha visto. Ha habido esa total libertad. No se ha visto. En otras palabras, el coronavirus es un riachuelo que va a alimentar al río. El terremoto, otro riachuelo. Los ciclones, catástrofes, otro riachuelo. Guerras, hambres, otro riachuelo. Pero eso sí, ahí sí le puedo decir, estos están corriendo rápidamente. Rápidamente están corriendo. Por eso, cuando usted ve el versículo número, mire cómo dice el 7. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es lo que cuando dice, y que las calamidades que llenan la tierra, aquí está de manera general, en Evento de los Últimos Días, página 133, que las calamidades que llenan la tierra, ¿cuáles son estas calamidades? Pestes, hambres, crisis y terremotos en diferentes lugares. Estos son riachuelos, hermanos, riachuelos. El día de mañana, con la ayuda de Dios, voy a ver si puedo conseguir un pizarrón para poderles dar, mis hermanos, por medio de un pizarrón, para que ustedes lo puedan ver, por medio de un pizarrón. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de conseguir, ¿ya? Para que usted pueda ver. Entonces, este riachuelo, mi hermano, estos riachuelos, todos estos están cayendo al río. Ahora, ¿qué es este río? Este río es, mis hermanos, la ley dominical nacional en los Estados Unidos, no mundial. ¿Qué hace este río? Este río, como es alimentado de todos los riachuelos, de todos, este río corre rápidamente y deposita las aguas en el gran mar. ¿Y qué significa el mar, gran mar? La ley dominical mundial, o sea, general. ¿Estamos entendiendo entonces los eventos? Que no podemos caer en un fanatismo, sino que nosotros, por eso decía, es suficiente presentar la verdad de la palabra de Dios al pueblo. Es suficiente. Es suficiente. Esta es la palabra que nos va a alimentar a nosotros, mis hermanos. Ahora miren el versículo número 8 de Mateo 24. Y todo esto, dice, será principio de dolores. No es el fin, es el principio de ¿qué cosa? De dolores. O sea que todos esos riachuelos es el comienzo. ¿Ya? Será principio de dolores. Cuando ya los riachuelos hayan llegado al río, ahora vamos al versículo número 9. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene una ley dominical. Primero, ¿dónde? Primero viene en Estados Unidos. Veamos, mis hermanos, mejor lo que dice acá. Página 136. Página 136 del libro Eventos de los Últimos Días. Mire cómo dice. Página 136
libro Eventos de los Últimos Días. Una ley dominical nacional significa apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Y usted ha visto hoy en día las noticias en Estados Unidos que nos muestran que los que quieren ser presidentes, ellos están ahí cogiendo las masas y todo esto de acá. Hasta el presidente de los Estados Unidos ha dado un ¿qué cosa? Un día nacional de oración por el coronavirus. Lo dio el año pasado también, por las calamidades. Entonces, mis hermanos, estas calamidades son las que van a traer, son los que van a hacer para que aquellos actores digan mejor, no, nosotros tenemos que actuar de esa manera. Les sigo leyendo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Con el acercamiento de los ejércitos romanos, para los discípulos fue una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios. Mis hermanos, y leo en la página 137. Cuando nuestra nación, dice, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres, es cuando, en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional, surgirá la ruina nacional. Seguimos. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado. Mire, y ahí están los actores. ¿Quién estaba ahí? La nación de Estados Unidos, Apocalipsis 13. Y dice, se unan, dice, y se alisten junto al hombre de pecado. Entonces se colmará la medida de su culpa, y la apostasía nacional será la señal de que ocurrirá la ruina nacional. Mis queridos hermanos, vamos a Mateo ahora. Vamos al libro de Mateo. Muy bien. Entonces ya hablamos cómo será la ley dominical. ¿Quién la va a alimentar la ley? ¿Quién va a alimentar para que venga la ley dominical? ¿Quién la va a alimentar? Primero, dijimos que en un río el que alimenta es riachuelos pequeñitos. Ellos, riachuelos pequeñitos. Ellos. Y esos riachuelos alimentan al río. Entre más riachuelos, el río se hace más grande. Pero él va a alimentar al mar. O sea, va a ir al mar. O sea, las calamidades, terremotos y todos estos están preparando el camino para la ley, ¿qué cosa? Dominical. ¿Entendemos eso? Para la ley dominical. ¿Dónde? No en Ecuador. No en Colombia. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Muy bien. Cuando ya se haya dado allá la ley dominical, se haya dado, entonces, mis hermanos, ese va a correr directamente. El río corre directamente al mar. Ahí será la ley dominical mundial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a la Biblia ahora.
Cuando ya se dé eso, mis hermanos, cuando se dé esta ley dominical, mire el versículo 9 de Mateo 24. Entonces dice, os entregarán a tribulación. ¿A quién? Aquellos que no hayan aceptado, aquellos que no estén de acuerdo. Dice, por eso leí la ley de Dios que dice, será invalidada. Será invalidada. Y leamos un poquito más. Página 138. Página 138 del libro Eventos de los Últimos Días. Cuando en los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, o sea, el río, ya los riachuelos ya colmaron tanto el río, entonces dice no, los habitantes de todo el globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Por eso le dije, el río, ¿a dónde va? Al mar. Versículo, no, el otro párrafo. Las demás naciones, dice, seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. En todas partes, ¿en dónde dice? En todas partes del mundo. Mis queridos hermanos. Entonces, cuando venga esto de acá, ahora estamos en el versículo 9, Mateo 24, 9. Cuando ya se dé esta ley, salga esta ley, ahí está el versículo 9. No, el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Muchos tropezarán. Cuando viene la ley dominical y no puedan, que todos tienen que estar controlados. Mire por eso como dice el 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué van a hacer ellos? No van a poder soportar. Y se entregarán unos a otros. O sea, padres a hijos, hijos a padres y todos. Y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Esto es lo que está diciendo. Y justo en ese momento, mire lo que dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si dice falso profeta, quiere decir que un día fue un ¿qué cosa? Un verdadero profeta. O sea, estuvo en la línea predicando la verdad. Pero ¿sabe qué? La verdad no la tuvo quizá acá adentro. Esto lo dice, mis hermanos, también el conflicto de los siglos, mis hermanos. El conflicto de los siglos también nos muestra a nosotros, mis hermanos, las cosas como están viniendo. Y me gustaría, mis hermanos, leerles un poquito. Ya, déjenme buscar la cita, mis hermanos. Dice así. Página 666. Página 666. Tiene concordancia con el versículo de Mateo 24:10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán y se aborrecerán. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados a la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. O sea que cuando venga la ley dominical, cuando ya esté allí, aquellos que no estén firmes, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Por eso dicen, muchos tropezarán. Muchos tropezarán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero quiero leer cuando dice el versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire lo que dice más abajo, en la mitad del párrafo.
hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Aquí dicen muchos falsos profetas. Se levantarán, quiere decir que ahorita están quietos, pero ahí se van a levantar. Dice, descarriarlas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, y ya vamos a ver que también aquí está en la Biblia de eso, responder, dice, de su fe, estos apóstatas, o sea, los que tropezaron, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. Por eso aquí dice falsos profetas, para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de los falsos informes e insinuaciones. Mis queridos hermanos, los que venga la ley dominical, van a tropezar, van a tropezar allí. Y ahí aparecen los que cosa, los falsos profetas. Se levantarán y engañarán, no dice a unos pocos, a muchos. Tengamos cuidado, por eso no caer en el sensacionalismo ni en el fanatismo. Por eso que nosotros debemos entender, mis hermanos, que debemos estar conforme a la verdad. Querido pueblo de Dios, usted que me escucha, usted que mi hermano que quizá tal vez entró por primera vez o ya está así, por favor vaya a la palabra. Vaya a la palabra. No se deje, mi hermano, llevar por cualquier viento de doctrina, sino vaya a lo que la palabra dice. La palabra se interpreta a sí misma. Se interpreta. Mis hermanos, y muy bien, dice, falsas informes, dice. En aquel tiempo de persecución, mire cómo la sierva de Dios dice en la página, el último párrafo. En aquel tiempo de persecución, ¿y por qué lo van a perseguir? Porque habrá unos que estén guardando el domingo y otros obedientes al sábado. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Ahora mire cómo dice ahí, sigue diciendo. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. Número 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos que hace, se enfriará. Versículo número 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ahí. Y ahora el 14. ¿Qué es el 14? ¿Qué dice el 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi querido hermano, esto es el fuerte pregón de este grupo especial que va a predicar fuertemente. Esto es fuerte pregón. Y dice, y será predicado este evangelio por testimonio, para testimonio a todas las naciones. Y cuando habla de testimonio, habla de mártir. De mártir. En el fuerte pregón, mis hermanos, dice que algunos serán encarcelados. Mis hermanos, Mateo 20, entonces nosotros vemos la secuencia. Ustedes ven entonces la secuencia esta, ¿cómo está? Dice, y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo. O sea, el fuerte pregón mundial, la tierra alumbrada con la gloria de Dios. Y mire cómo dice, el Espíritu de Dios que obra en sus corazones les constriñó a hablar, estimulando
su santo celo e impulso divino. Cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras, estoy en Conflicto de los Siglos, página 667. Dice, y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. Mis hermanos, es el gran fuerte pregón, lo que está diciendo, nos está mostrando. Entonces, ¿estamos viendo las secuencias, mi hermano? ¿Estamos viendo ahí las secuencias? Mi querido hermano, yo sé que a veces nos podemos dejar llevar por diferentes cosas, pero mis hermanos, leamos. Entonces, cuando nosotros vemos allí, mi hermano, vemos esta parte, y de ahí la secuencia, mi hermano, comienza a tener otra secuencia. Y mire cómo dice, cuando ya totalmente, mi hermano, así, se haya predicado, por eso le dije que este tiene una interpretación profética, escatológica. Mire cómo dice, pero cuando vea y dice en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y comienza a decir ahí, y el 21, porque habrá entonces, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Mis hermanos, ahí viene, mis hermanos, una gran tribulación. Terrible será eso allí. Ahí sí estamos nosotros, mis hermanos, en el pequeño tiempo de ¿qué? De angustia. Después viene otro tiempo de angustia. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando se termine el tiempo de gracia. Por eso usted ve aquí que no hay decreto de muerte. No hay decreto de muerte. Solo dice, se van de las grandes ciudades pequeñas, y las pequeñas ciudades se van. Pero justo para esos tiempos, tal vez el tiempo no me va a dar, mis hermanos, con esto allí, pero justo para esos tiempos dice, ahora el verso 23 me dice, y si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y mire cómo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí ya hay un grupo escogido. Ahí ya están escogidos. Así que, mis queridos hermanos, ¿hemos entendido las secuencias ahora? ¿Cuáles son las secuencias? No podemos, mis hermanos, nosotros dejarnos engañar o caer en el fanatismo o en un sensacionalismo. Mis hermanos, no. Estos libros, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía en nosotros, nos muestran, mis hermanos, nos muestran la secuencia que dice que Satanás, va a interpretar y va a hacer que sus seguidores o aquellos que estén de su lado, mis hermanos, o aquellos que estén de su lado, piensen igual como él. Entonces, mis hermanos, las calamidades, terremotos y todo esto es así, son riachuelos que van a alimentar para que venga, ¿qué cosa? La ley dominical. En otras palabras, el nuevo orden, las calamidades, terremotos y todo, el nuevo orden mundial va a decir, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Y ahorita están hablando solo de eso, de unidad, de unidad. Entonces el coronavirus es un pequeño riachuelo que alimenta para que después venga la ley dominical en los Estados Unidos. Y esa alimentará para que venga la ley dominical ya de manera mundial y total. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, mis hermanos, en el nombre del Señor,
pues tenemos todo el tiempo para ayudarle a entender en el qué tiempo. Pero mi hermano, recordemos esto, que Dios tiene un pueblo, y ese pueblo no se debe dejar llevar por un sensacionalismo o por un fanatismo, sino solo por dice, es suficiente presentar la verdad de Dios al pueblo. Las noticias alarmantes son perjudiciales para el progreso de la obra. Porque uno dice, mire, tiene que irse para allá, no, que tiene que irse, no, que ya tiene que hacer esto, no, que usted esto, que esto de acá. Y vamos a caer, mis hermanos, en un fanatismo. No, hagamos como la palabra de Dios nos muestra. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quisiera que cantemos un himno. Cantemos un himno, mis hermanos. Ya. El himno 170. Himno número 170, mis hermanos. 170. ¿Ya? Himno número 170. ¿Ya? La segunda venida de Cristo, 170. Segunda venida de Cristo. Muy bien, vamos a ponerlo nuevamente, mis hermanos. Himno número 170. La segunda venida de Cristo. ¿Ya? Un suceso. 170. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal.
al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Queridos hermanos, pues hemos estudiado la palabra de Dios. Si es la voluntad del Señor, mañana tendremos también otro tema muy importante. Mañana es martes, mis hermanos. Mañana es martes. Recordemos que nosotros no vamos a parar de predicar este mensaje. Donde quiera y en como se pueda, mis hermanos, lo vamos a hacer. Así que la obra del Señor triunfa y sigue adelante. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis hermanos. Vamos a ponernos de rodillas. Querido Padre y Dios, en esta noche, gracias porque usted nos enseña, oh Dios, en qué tiempo nosotros nos encontramos. Acompáñenos, oh Padre Celestial. Dirija nuestras vidas. Quédese con cada uno de nosotros, mi Dios. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Todo esto se lo pedimos porque confiamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenas noches y hasta el día de mañana.